¿Qué le puedes decir a Iván si puede subir lo de la clase de ayer? O no sé si ya subieron, pero no estuve encontrando. Que mostró ejercicios y eso. Yo le llamo mañana, tengo que hablar Ese un con él compañero de nomás esto, sí grabó o porque no sí. podía grabar. Sí, y ya levantó un link ahí, hijo. Levantó un link, hija. No sé cómo voy a hacer, pues yo les quiero mirar mientras que trabajamos, será, y no puedo hacer, caramba. Qué limitada es limitado este tema, ¿verdad? Bueno, que cuando hablamos y bueno, no voy a poder hacer más que esto. Necesito desplegar únicamente. Discúlpenme, quería mirarles y poder compartir juntos. ¿Qué va a hacer? A ver, ¿cómo viene la mano con esto? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar yo les contaba que teníamos en economía básicamente dos dimensiones de análisis? Una que es la microeconomía y una que es la macroeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía hablamos de la economía en su conjunto, esto que le estaba mostrando el día de ayer Iván, que básicamente le estaba mostrando cómo se financia el presupuesto. Eso significa, le habrá estado explicando esto, de que el presupuesto tiene requerimientos en cuanto a gastos se refiere o inversiones se refiere superiores a nuestra capacidad de generar ingresos suficientes para cubrir ese requerimiento. En tiempos normales, nosotros podemos llegar a un déficit del 1.5 del Producto Interno Bruto, que está por los 36 mil millones de dólares más o menos. Eso es lo que se permite. Hoy, con el tema del COVID, ese nivel de endeudamiento, ese nivel de déficit, mejor dicho, pues se pudo superar un poco. Entonces es un poco lo que es la tarea que tiene Iván, que es, como dice él, estructurar los productos que van a ser sometidos a consideración de los posibles tomadores de deuda. Eso es macroeconomía, economía en su conjunto. Cuando hablamos de microeconomía, hablamos de la relación que existe entre las empresas, entre las familias, el Estado mismo con estos actores en forma individual y básicamente utiliza como herramienta fundamental algo que se llama precio relativo. ¿Por qué le llamamos precio relativo? Porque este precio lo que permite apreciar, permite valorar, es la relación de intercambio de un producto con relación a otro. Ese es el precio relativo. ¿Qué debo? Es como un poco el concepto de frontera de posibilidades de producción. Debo dejar esto para hacer lo otro. Una relación de debo de adquirir esto y para adquirir esto tiene una relación. Tengo la tasa con relación a la tetera de café. Entonces, necesito 5 tazas para conseguirme la tetera, ¿verdad? Entonces, ok, no es tetera, tetera es para té, ¿verdad? La cafetera, mejor dicho, ¿no? Esa es la relación de intercambio, o ese es el precio, el concepto del precio relativo, que es importante. Cuando hablamos nosotros de demanda, hablábamos de que la misma podía ser estructurado en una, o dibujada, mejor dicho, en una tabla, ¿se acuerdan? Que podíamos llegar inclusive a partir de la tabla, podíamos generar una ecuación de demanda. Y generalmente esta ecuación nos llevaba a una conclusión. A menor precio, mayor cantidad demandada. Y ahí se generaba o aparecía la famosa ley de la demanda. Ahora bien, en este capítulo, a partir de ahora, ¿de qué vamos a empezar a conversar? Vamos a empezar a conversar de cuál es la cuantía del cambio. ¿Cuál es la cuantía? Si yo digo el precio del tomate se reduce de 8.000 guaraníes, 12.000 guaraníes el kilo a 5.000 guaraníes, ¿cuál es la respuesta que suele tener el tomate? Existe a lo mejor una mayor demanda. Importante. ¿De qué proporción? No sé. ¿De qué proporción? No sabemos.
en un 20, un 30, un 40%. Suponemos que va a darse un incremento y lo que se va a hacer es, suponemos que se va a consumir más de ese producto. Sin embargo, el otro día estaba viendo mi pequeño la publicidad estaba viendo un poco una presentación de la camioneta de la nueva Cadillac 2021. Mi hijito mayor estaba viendo en YouTube. Si el precio del Cadillac 2021 se reduce en $1,000, ¿se consumirán más Cadillac 2021? Tal vez no, tal vez ni siquiera se modifique. Entonces, comprenden que la cuantía y a veces hasta la respuesta cambia. ¿Existe la ley de la demanda, César? Claro que existe. A menor precio, mayor cantidad en la mayoría de los casos. Sin embargo, no siempre es así. Y una cosa fundamental, César, Kevin, Iván, Juan, estén en el mercado en el que estén, de las consultoras, algún día cuando tengan su consultora, hagan fiscalización, hagan proyectos, tengan su empresa, necesitan saber, vendan algún producto, fabriquen algo, necesitan conocer qué tipo de respuesta da el cambio del precio. Da una respuesta importante, da una respuesta poco significativa. Eso es fundamental conocer. ¿Por qué es importante para un ingeniero industrial conocer esto? Vamos a hablar de vuelta más adelante. Porque esto va a determinar el ingreso que va a recibir. El ingreso. En su vida práctica ustedes necesitan saber. Y si vale la pena de acuerdo y definir en el sentido siguiente. Pues vale la pena este tipo de estrategia de bajar el precio para tener un mayor nivel de venta. Necesitamos, esa es la riqueza de una herramienta tan sencilla como la famosa elasticidad precio de la demanda, que dice que es la medida del grado, porcentaje, en la que la cantidad demandada de un bien responde a la variación de su precio. ¿Cómo se calcula esta variación? Se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación del porcentual del precio. Fíjense, esta es la forma, es una relación de variaciones. Es una relación de las variaciones. El cálculo, los economistas calculan la elasticidad de precio dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual del precio. Les decía que en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la demanda y decíamos que la demanda no solo está determinada por el precio de un producto, en absoluto. La demanda está determinada por otros productos, por otras variables. ¿Cuáles eran las variables que determinaban el cambio? César, Isaac, ¿qué cambia? ¿Qué otro aspecto, otra dimensión de esta cuestión cambia la demanda de un producto? César. Sí, bueno. ¿Qué hace que cambie? Intuitivamente. Uno de ellos no era la adquisición de mejores tecnologías. Tiene un mayor impacto dentro de la oferta. Está bien, buena memoria. Eso tiene un poco mayor, tiene impacto dentro de la producción. Vamos al consumidor. César, ayúdale un poco a César, a tu tocayo, a César. No, César, ¿vos estás conectado con dos usuarios? Sí, profe. Con razón, perdón. Bueno, Mariela, decía César que tenemos nosotros, pues no solamente una sola variable, que es el cambio del precio. ¿Cuál es otro aspecto? ¿Cuál es otro punto que tiene que considerar? No sé, puede ser como, por ejemplo, mejorar la calidad del producto. Muy bien, absolutamente. Eso hace que la gente desplace su consumo. Viene un producto que, por ejemplo,
pues tiene mejor calidad, mayor seguridad. Cuéntele a la gente que tal vacuna del COVID tiene mayor seguridad que la otra. Le aseguro que se terminó la discusión. El grueso compra la que tiene menor nivel de riesgo, o dicho en estos términos que estaba diciendo usted, usted los dijo en términos más conceptuales. Yo lo pongo en un ejemplo. Le decimos a la gente, es de mejor calidad la vacuna, no sé, Argentina que están haciendo. Se terminó, ¿por qué no compramos ahí? No, ¿qué diablo? ¿Por qué vamos a comprar? Le vamos a matar a nuestra gente. Absolutamente, los gustos, las preferencias definen mucho de esto. También el nivel, les ayudo un poco para ir más adelante, para ir. El nivel de renta, acuérdense de que Alexis, ¿qué pasa cuando Alexis se casa, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente le hago un buen presagio a Alexis, se casa con una colega suya, con una ingeniera, y hacen una empresa y cada vez les va mejor. ¿Qué es lo que va? ¿Qué tipo de hierba consume hoy Alexis? ¿Cuál es la hierba que toma? Cuéntenme. Alexis Francisco, ¿qué tipo de hierba toma mi socio? No consumo tereré. ¿En serio? Sí, en serio. Ufa, se me fue el mazo, boludo. Al único que le preguntaste no toma tereré. Perdón, y para más se graba. ¿Ustedes creen que yo voy a saber después que yo digo boludo? Eso así era, el profesor de economía sale y dice disparate. Ay, qué locura. Bueno, entonces, suponga, Mariela, usted que está, dígame, ¿qué tipo de hierba consume? Ariela, ¿qué hierba consume? La verdad que no tengo ninguna preferencia, cualquiera nomás. A las nenas les gusta más normalmente las hierbas que no son tan fuertes, ¿verdad? A mí que ya tampoco consume tereré, profe. Curupí, profe, curupí. Bueno, pero usted sabe que hay una hierba que es un poquito más cara, que por ejemplo, es la que no tiene ningún tipo de mezcla, que es esta hierba, la rubia, que viene de los menonitas de Asia, de Encarnación, correcto. Y que creo que es la única que tiene todos los sellos de certificaciones internacionales. Es de altísima calidad. Cuando se produce, creo que no tiene que tener, se usa solamente insecticidas naturales, un montón de cosas. Naturalmente, amigos míos, eso es más cara. Y cuando por ejemplo, vamos a decir Mariela, porque Alexis no toma tereré, se casa con un ingeniero y encima amasan una linda fortuna, pues ¿qué van a tomar ya hierba común y eso? Para nada. Van a tomar la mejor hierba, la de mejor calidad, la que tiene todos los sellos internacionales, ¿verdad? Es natural eso, Mariela. Su nivel de renta crece y va a migrar a ese consumo, aunque el precio de esa hierba no haya cambiado. Acuérdense mentalmente de ese ejercicio que hacíamos. Se desplazaban la curva así en paralela. Acá está oriente. Cuando crece el nivel de renta de la gente, la curva cambia de posición y a un mismo nivel de precio se consume más porque hay mayor capacidad. Esa es otra de las variables. Esa era una de las variables. Y decíamos nosotros, cuando los precios de los bienes complementarios, sustitutos van cambiando, cuando el precio del bien cambia, cuando los gustos, nos decía también justamente la señorita, van cambiando, y también el nivel de renta. Ahora bien, esas no son las únicas variables que impactan o que influyen directamente al momento de determinar la cantidad. Para eso usamos la herramienta de la elasticidad de la demanda, que mide la sensibilidad que tiene un producto al precio. Osvaldo, cuando yo hablo de sensibilidad al precio, ¿sabe de qué estoy hablando? Estoy de alguna manera definiendo mi producto. ¿Le gustan los Rolex, Osvaldo? Rolex. Sí, los Rolex tan lindos, tan caros. Acá no se usan mucho. Los argentinos usan mucho. Son de reloj Me gusta para mirar, pero sé que un reloj que está un poco lejos de mi alcance. Sí, son relojes de cualquiera, hermano querido. De cualquiera. O sea, es un lujo para un caballero. Son creo que $3.500, $5.000, más o menos, ¿sabes? El más rasca de todo, ¿verdad? Y va de ahí para arriba los que tienen los chiches más lindos, ¿verdad? Entonces,
En ese mundo, si usted, ojalá Dios quiera, tiene una empresa que usted es el representante y distribuidor de Rolex, para usted el precio no es un tema relevante. Porque su cliente no le va a preguntar eso. Ahora que viene el Día de los Enamorados, Mariela, Romina, ustedes que le van a regalar a su novio seguramente le pueden comprar un Rolex, pues no sé, porque no le preocupa el precio. Pues. Lo que quieren es regalarle ese regalo que probablemente su amado le va a heredar a sus hijos porque son eternos. Pero en ese mundo, ese precio es poco relevante. Entonces, la sensibilidad es baja. En otro tipo de productos, en cambio, la sensibilidad es muy alta. Por ejemplo, productos que tienen más o menos sustitutos. Sergio, cuanto más sustitutos tiene un producto, cuando tiene muchos sustitutos, como por ejemplo la hierba que no es la tan exclusiva, sino la hierba que viene saborizada, que es la que tomamos la mayoría, menta, limón, no sé qué cuánto, viene campesino, curupí, indega, no sé qué, no sé cuánto. Imaginen la góndola de super, vea que un montón, la mayonesa cuando van al super, una góndola completa. Entonces, cuando hay muchos sustitutos, ¿la sensibilidad es mayor o es menor? Mayor. Sergio, absolutamente. Entonces usted está vendiendo un producto a lo mejor de consumo masivo, en donde tiene que evaluar y saber de que las promociones de esa naturaleza hacen que a usted le venga mejor. O si tiene un súper, decirle a la gente que vende el tomate más barato y el resto de las cosas más caro, a la gente lo que mira, o al paraguayo que nos gusta la carne, oh, pues mira, la carnaza está de oferta, boludo, vamos ahí, vamos ahí. Eso hace que inclusive haya una respuesta del cliente. Lo que sucede, no sucedería al contrario, decíamos de Osvaldo, que tenga una empresa de Rolex, no va a poner jamás oferta de Rolex, pues lo que vamos a decir, estoy seguro que falló o arreglaron, alguien le devolvió, porque eso no le contamos al cliente el precio. Al final, cuando va a pagar, no le contamos a lo mejor. ¿Entienden, caballeros, en qué consiste la sensibilidad? Y señoras, es una herramienta muy importante. Emilio, ¿por qué nos importa eso en el mundo de la industria, en el mundo de las finanzas y la economía? Porque nos afecta en dónde? En la empresa en forma puntual, Emilio. ¿Dónde nos afecta? ¿Dónde se refleja? ¿Y en las ventas? En las ventas y consecuentemente, ¿en dónde, Emilio? ¿Ve mi pantalla? Sí. Sí, profe. ¿Dónde se impacta? En los ingresos. Exacto. Ustedes ya dieron finanzas, ¿verdad? ¿Ya dieron proyectos? ¿Ya hicieron algo de eso? No, ¿Todavía? creo que no, profesor. Después de esto, ¿ya vieron el concepto de lo que se llama flujo de caja? En el colegio llegué a dar, profe, pero no me acuerdo más que... Está bien, Juan, está. Pero usted recuerda, entonces, comparte un poco entonces con usted esta parte de la conversación. ¿Se acuerda del flujo de caja? Es mensualmente, mes a mes, en la empresa decimos, yo vendo 100 guaraníes, yo vendo 100 productos. A 100 guaraníes, pues tengo X cantidad mensual de dinero que me va ingresando. Ese es mi flujo de caja. Si yo quiero modificar mi flujo de caja, puedo hacer una promoción y a lo mejor trato de bajar el precio de mi producto. ¿Yo para qué bajaría el precio de mi producto? Fíjense que yo tengo a lo mejor un precio de... ¿Para qué bajaría? Cuénteme. Para aumentar la venta del producto. Buenísimo. Ahora no puedo ver quién me ayudó, así que gracias, bien razonado. Pero imagínense que cuando medimos la sensibilidad de los productos no siempre son iguales. En una situación inicial de 100 guaraníes, si yo bajo a 80, el caso 1, fíjese que la respuesta que tiene disminuye. Se dejó de consumir, quiere decir que ese dinero lo destinó a otra cosa a la persona. O en un caso 2, tiene una reducción a 80, pero se incrementó el nivel. O puede ser que el incremento sea a lo mejor no tan significativo y que no valga la pena
hacer ese tipo de estrategias de mercado como para promover la mayor venta a partir del ofrecimiento de un descuento. Eso es lo que nos ayuda a determinar básicamente el famoso concepto de la elasticidad, que en suma, ¿a dónde nos lleva, amigos míos? Nos lleva a tener que entender algo importante. Romina, ¿me escucha, Romina? Sí, profe. Ok, fíjese en esta ecuación. Esta ecuación que dice que está compuesta, que define la cantidad demandada de un bien cualquiera sea. ¿De qué depende? Del precio del bien, del precio de otros bienes, ¿Cuáles pueden ser sustitutos, complementarios? ¿Se acuerda que vimos en la clase pasada los sustitutos y complementarios? De eso depende nuestro mercado. Depende del ingreso monetario, decía usted misma, hablaba del tema de la renta. ¿Se acuerda que hablábamos de esto? De las preferencias. Usted me dio ese punto, de las preferencias que usted le llamaba la calidad. Hay personas que tienen interés por comprar productos de calidad. Hay mercados en los cuales las personas no tienen mucho interés en esta variable. El paraguayo a veces no es tan proclive a comprar cosas de mucha calidad. Él prefiere comprar de alguna tienda un producto intermedio, más bajo, le gustan más las ofertas. Tiene que ver naturalmente con su nivel de renta, ¿verdad? Pero en general es más proclive a las ofertas, tiene una debilidad por ellas, ¿verdad? Y existen otros factores también que son los particulares de cada negocio. En síntesis, la cantidad que se demanda y la inclinación que tiene una curva, que lo vamos a ver enseguida, la pendiente, dicho en términos de ustedes ingenieros, varía de acuerdo a estas variables y define el mercado en el cual ustedes están compitiendo. A ver, vamos. Me parece que ya se fue muy lejos. Y ahí encontramos básicamente, pues encontramos 3 casos y 2 casos extremos de elasticidad. Hay una que le llamamos elasticidad o nivel de respuesta o sensibilidad de naturaleza inelástica, cuando como consecuencia de la reducción del precio del bien en cuestión, se produce un aumento en la cantidad demandada menos que proporcional. Entonces, la inclinación, la pendiente de la curva será de menos que 1. Cuando resolvamos esta ecuación de términos, y esto es partiendo de esa tabla, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la tabla de la demanda? Pues podemos aplicar acá esa tabla y obtenemos un nivel determinado de inclinación de nuestra curva. Existe otra, amigos míos, que se llama unitaria. Jóvenes, cuando una reducción porcentual de 10% en el precio del tomate genera un incremento del 10% de su cantidad, estamos ante una pendiente igual a una recta o a un ángulo de 45, si ustedes prefieren decirlo así en términos un poco más algebraicos. Entonces, la respuesta es proporcional. Cuando la elasticidad es unitaria, la respuesta es proporcional. Cuando hablamos de elasticidad, de lo que nosotros le llamamos las curvas elásticas, estamos hablando de aquellos casos en los cuales, como consecuencia de una disminución en el precio de un producto, se produce una respuesta importante en la cantidad que se va a consumir, que puede ser esto que les decía. Una persona va al supermercado y está a 8.000 guaraníes la semana pasada el tomate, esta semana encuentra a 5.000. Una respuesta natural es que va a tener un mayor consumo, o si llega a encontrar inclusive un producto que sea no perecedero, que tenga una oferta y dice, bueno, compro 2, compro 3, ya que compro
cada semana, entonces en el valor total de mi presupuesto sí voy a ver significativamente una mejora. Entonces, cuando la disminución en el precio provoca, genera, desata en la cantidad una mayor proporción, hablamos de curvas elásticas. Y tenemos dos casos extremos que son las perfectamente inelásticas, aquellas que como consecuencia de modificaciones en el precio no cambia la cantidad, es decir, una dependencia absoluta de aquel bien o de aquel servicio. No sé, son casos es un caso extremo igual que el siguiente. Me atrevo a comparar un poco esto con a lo mejor el consumo básico de energía eléctrica en zona urbana. Nos cambien el precio, nos incrementen la tarifa, pero vamos, obvio que nos vamos a enojar, obvio que vamos a discutir, pero bueno, es lo que vamos a tener que consumir el mínimo, por lo menos en tiempo de verano, un foco, un ventilador. Eso va a seguir básicamente con un nivel muy bajo de alteración. Es un caso extremo. Por otro lado, las perfectamente elásticas, que son aquellas que con una pequeña variación en el precio, pequeña, se produce una importante cantidad de modificación en su cantidad. Es decir, baja un poquitito el precio y una gran cantidad que se modifica, ya sea comprando más o comprando menos. Esto se da en mercados de competencia perfecta o mercados de commodities. Ayer ustedes estaban hablando con Iván, estaban hablando de bonos, de endeudamiento y estaban hablando de una dimensión de lo que se llama las bolsas de valores y productos, de estos mercados en donde se ofrecen y se demandan no solo fondos, como ese caso, o papeles, sino también productos. Una bolsa de valores muy desarrollada como la Argentina, como las brasileras, porque hay varias bolsas, ¿verdad? La de San Pablo, la de Chile, las americanas, pues no solamente se comercializan papeles y efectivos, sino que se comercializa también bienes, como por ejemplo la soja. Van a ver que a veces en los noticieros económicos dicen la soja para entrega en tal periodo se cotiza en el mercado de Nueva York. Esos son mercados internacionales, son commodities. Son mercaderías, dicho en términos en español, mercaderías cuya gran cantidad ofertada por muchos países a veces hace que la oferta individual sea poco relevante o el cambio o la incidencia que tenga los países o los oferentes en forma individual con relación al todo sea mínima. De la misma forma, la demanda de estos productos. Entonces, son mercados en los cuales a veces el juego de la oferta y la demanda define el precio y la mayoría de las veces en estos casos, ¿saben qué? Pues los que vendemos y los que compramos nos convertimos en general en forma individual en tomadores de precio. Que es un poco lo que sucede con Paraguay cuando a nivel internacional se fija el precio de soja. Cuando el precio de la soja está bien, nosotros entramos y vendemos y el precio es ese. Cuando entramos a vender nosotros, no es que porque entremos a vender el precio va a caer al piso y conste que estamos entre los más importantes proveedores de soja. Entonces, no porque entremos el precio caerá, sino al final en el todo somos pequeños y no somos significativos para mover la aguja de los precios. Esos son los mercados en donde la incidencia en las cantidades no son significativas, perdón, la incidencia del precio en lo que respecta, sí, la incidencia de la cantidad para definir el precio es poco significativa, pero sí un cambio pequeño puede generar una respuesta muy importante. Son 5 los casos que vamos a observar ahora. Yo creo que es mejor verlos en un gráfico y así pensamos juntos para poder fijar bien los conceptos y preparé estos gráficos para que lo puedan ver un poco. Empecemos con este caso en donde no existe inclinación. Y decimos que es demanda perfectamente inelástica, una demanda
total y absolutamente rígida, totalmente vertical, en donde un incremento, fíjense, de 4, una subida de 4 en el precio de 5, no genera ningún tipo de alteración. Lo usual sería que suceda algo como esto. Una subida de precio provoca un nivel de disminución de la cantidad. Profe, ¿Entienden? Sí. vos estás tratando de mostrar un gráfico o algo porque No me diga que no se ve. la pantalla se quedó en unidad 1, teoría de utilidad y la demanda. Mira, chores. Sí, yucataco. Ahí está. Bueno. Ahí más o menos ven, amigos míos. Ahí sí se ve, profe. Bueno, entonces discúlpenme, por favor. Les pido mil disculpas. Yo estaba pensando que estaba tratando de ver, desplegué con presentación y puse puntero, quería mostrarles, pero bueno, no importa, vamos, seguimos juntos, párenme las veces que necesiten hablar y vamos acordando. María Belén, ¿cómo está usted? Bienvenida. Ahora la veo que está aquí, por eso nomás, a lo mejor ya estaba, disculpen. No es que Sí, ya estaba, profe. Por eso, no quiero ser grosero ni nada. No. ¿Sí? Bueno, fíjese María Belén en este escenario. Usted ve aquí, ¿verdad? Yo miro mi pantalla acá. Ve que la demanda tiene trazada, se ve reflejada por una línea vertical en donde un cambio en el precio genera básicamente un cero nivel de cambio. Es difícil que se dé un mercado así en la vida práctica. A los efectos de ilustrar esto y de alguna manera, María Belén, de poder contarle que algo se asemeja, podríamos utilizar los consumos mínimos de energía eléctrica, de agua potable, de forma tal a decir que conforme cambian estos precios, igual existe una tasa mínima de consumo dentro de la población. Y salvando las distancias de que existen también personas que igual estos mínimos terminan por afectar. Ahora vamos al caso de las inelásticas, que sí son aquellas que se dan, María Belén, en la vida práctica. Imagínese una subida de 4 a 5, es decir, del 22%. ¿Y esto qué va a provocar en general? Provoca una disminución, María Belén. Pero la disminución que provoca es del 11%. Va de 100 a 90. ¿Es buena, es mala? Yo creo que tenemos que hacer análisis de precio, análisis de costo, de forma tal a poder determinar con precisión y con claridad qué es lo que nos conviene. Vamos a hacer un ejemplo más adelante. Pero sí, en este caso, lo que tenemos claro, María Belén, es que cambiar el precio de este producto no genera una respuesta demasiado significativa, porque a la inversa, si explicamos a la inversa, María Belén, fíjese, si usted está con un precio de 5 en el mercado vendiendo su producto y baja a 4, va a tener una respuesta del 11%, va a ir de 90 a 100 unidades. Es decir, a lo mejor a usted le conviene una estrategia comercial diferente. A lo mejor una estrategia que permita contarle a la gente que el producto que usted vende realmente es diferente, realmente es de mejor calidad que el resto, porque estos son mercados donde no hay tampoco, no son productos de consumo masivo. Eso es lo que se ve en este tipo de curvas, ¿verdad? No hay ese tipo de situaciones. Suponga usted que a lo mejor venda servicio de consultoría como ingeniera, ya como profesional. El hecho de que tenga una formación en auditoría, en análisis especiales de algún tipo de materiales, qué sé yo, pues hará obviamente que sea para mí o para mi empresa, pues que tenga un apetito mayor por consumir el servicio que ofrece la empresa que usted dirige, por la especialidad que tiene. Entonces le conviene desarrollar una estrategia de contarle a la gente. Si tiene una empresa, imaginábamos, ¿verdad? El buen deseo para que Víctor, decíamos, creo que él sea distribuidor de Rolex, pues es fundamental, ¿sabe qué? Que tenga un buen servicio de soporte.
Que alguien pueda reparar eso, que alguien tenga los repuestos, que es lo que a veces pasa. Uno compra un vehículo, compra algo y resulta que no hay repuesto. Déjate de macana. Es una locura. Me puede bajar el precio a un precio mínimo, que le aseguro que nunca cometemos, ese error no se comete 2 veces, y hay marcas de vehículos que se traían antes que no se traen más porque no tenían ese servicio. Entonces, ese tipo de cuestiones se dibujan en escenarios como este, María Belén, y es bueno explotar otro tipo de alternativas, a lo mejor distintas al precio, porque me van a dar un mayor impacto. Eso es en cuanto a las inelásticas. Vamos a esta es una, voy a ampliar porque así hicimos la otra vez, me parece que se ve mejor, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una elasticidad, decíamos nosotros, igual que 1? Proporcional, es decir, en este segmento de recta entre estos 2 puntos, fíjense que básicamente una disminución de un porcentaje de 22, en este caso de 10, en otro caso a lo mejor, pues va a dar una respuesta proporcional, va a dar el mismo nivel de respuesta. Conviene a lo mejor, Belén sabe que desarrollar una estrategia en este mercado, y seguro que va a ser así, en la cual nosotros pues podamos convencerle al cliente no solamente con el precio, sino con otras variables que pueden hacer que se mantenga en nuestra curva, pero a lo mejor que se desplace, ¿sí? ¿Se acuerda de lo que hablábamos nosotros el otro día? Cuando tomábamos el ejemplo del desplazamiento, a lo mejor se puede generar este proceso que vemos ahí. ¿Está? ¿Se entiende? Okay. Creo que sí, ¿verdad? La unitaria genera una respuesta proporcional, pero si estamos en la calle, en la vida práctica, a lo mejor nos conviene desarrollar alguna herramienta, alguna estrategia complementaria al precio o distinta al precio para mejorar ¿qué cosa? Mis ingresos, mi flujo de caja, la cantidad de recursos financieros que yo recibo en mi empresa. El otro caso de elasticidad que tenemos es la elasticidad, la que le llamamos elástica, la cual es mayor que 1. Fíjense cómo está bien acostada la curva. Estando bien acostada, lo que vemos es que una disminución del precio de 5 a 4 puede generar a lo mejor un incremento del doble. Acá dice más del 60%, bueno, ahí está el cálculo, ¿no? 67%, dice que cambiaría. Básicamente, me parece que está mal el cálculo del libro, ¿verdad? Hay un cambio allí sustancial, digamos nomás, en lo que respecta a la respuesta de la cantidad. Un cambio pequeño genera una respuesta significativa en las cantidades demandadas. Esta es una curva típica de un producto que tiene varios sustitutos, en los cuales nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente tener siempre en ojo a quién, a la competencia, amigo, a mirar a la competencia. Son mercados en los cuales tenemos que tener muy presente, por ejemplo, César sabe que tenemos que tener presente el análisis de costos. Ustedes que están en ingeniería industrial, cuando estamos en presencia de productos con muchos sustitutos, en donde la gente se acostumbra a cambiar el consumo, ya sea por un sustituto o migre o pueda desplazar, como puede suceder con los productos, por ejemplo, con los productos inferiores. Recuerda que vimos el ejemplo de la hierba, cuando uno va ganando más y toda la sociedad gana más, quiere comprar cosas de mayor calidad, y por más que gane más, el precio de los más baratos vaya bajando, pues no se vende más. Entonces tenemos que tener acá en estos esquemas de aquí, tenemos que tener siempre cuidado con la estructura de nuestros costos. Cuidar los costos. Los costos nos permiten hacer ¿qué cosa? Hacer estrategias como esta de bajar precio para vender más, de posicionar, de acompañar a la competencia si fuera necesario, porque si la competencia baja, así como suele pasar
en las telefónicas son muy particulares. Viene una telefónica y dice, hola, ¿qué tal? Vendo este servicio. Y al otro mes, al otro día viene la otra telefónica y todas venden lo mismo. Entonces todas se equilibran. Y si una sale con una estrategia de bajar un precio un mes gratis, no, yo también te lo doy. Y yo te doy. Entonces van dándose estas estrategias que es básicamente una réplica de las demás para ir compensando el servicio ofrecido a los demás clientes y no ser desplazados del mercado. Entonces, muy bien. Las perfectamente elásticas, que son aquellas que, fíjense, a un precio definido, las cantidades, pues independientemente al precio, pues las cantidades van a ser iguales. Es un poco lo que quiero reflejar con esto que voy haciendo acá. Dependientemente al precio, las cantidades son iguales. Se pueden dar en mercados como los de los commodities, como les decía, que Paraguay ingrese a vender su cantidad de soja, puede estar acá, pero el precio a nivel internacional de la soja está a $4 el kilo, la tonelada. ¿Se entiende? Más o menos funcionan así los mercados internacionales de los commodities. Ok, vamos a un ejemplo. ¿Se ve bien la pantalla ahí, hijos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, A ver, ¿quién me ayuda un poco con esto? Un caso práctico. Supongamos que estamos en un... Imagine que, bueno, que es el curador o que es el que cuida el museo, de un museo bastante especial como esos que hay en Europa, ¿verdad? Dice, su sector financiero le dice que el museo está quedándose sin fondos y le sugiere que considere la posibilidad de modificar el precio de las entradas para aumentar el ingreso total. Muy bien. ¿Cómo defino yo mi ingreso total? ¿Cómo defino mi ingreso total? En cualquier mercado, en cualquier negocio. Tomo el precio y multiplico por qué cosa. La cantidad que... Muy La bien, cantidad vendida. claro, excelente, jóvenes. Y entonces yo tengo que aquí, tengo esta cantidad que se vende. Tengo esta cantidad que se vende. La curva, yo la miro y bueno, podría tener a lo mejor una pendiente tal vez unitaria o tal vez tenga una respuesta o tal vez tenga una forma un poco pareciera elástica. Eso yo necesito entender y necesito conocer a partir del tipo de mercado en el que yo participo, del tipo de cliente que vienen junto a mí. Fíjense que hay una cuestión bien especial. Dice, usted es de un importante museo de arte, dice. A lo mejor yo vendo algo muy exclusivo. Todo lo exclusivo tiene un precio diferenciado, A lo mejor bajar el precio no va a ser la solución. Entonces, puedo usar, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden hacer focus group, pueden hacer encuestas, pueden hacer análisis de sensibilidad sobre la base de estas herramientas que puedan tener. Pueden hacer, como les decía, hacer un focus group, pueden hacer una encuesta, cómo usted vendría, si el precio es tanto. Existen varias herramientas que ustedes pueden aplicar para poder conocer, en principio, la posible respuesta. Eso es lo que hacemos, para eso sirven estas herramientas, para poder definir esta curva y se complementan con las herramientas de toma de información. La cantidad total pagada por los compradores y percibida como ingreso por los vendedores es igual a la del... Bueno, ya está, perdón. Y veamos qué puede suceder. Como una primera opción, dice, ¿cómo varía el ingreso total cuando varía el precio con una demanda inelástica de nuestro museo?
Cuando la curva de demanda es inelástica, una subida en el precio, sube el precio acá, ¿eh? Una subida del precio provoca una disminución de la cantidad demandada que es proporcionalmente menor, pero el ingreso total aumenta. En este caso, una subida del precio desde 1 a 3 provoca una disminución de la cantidad demandada de 100 a 80. Pero fíjense qué es lo que sucede con el nivel de ingresos. ¿Qué sucede, Juan, con el nivel de ingresos? No estoy pillando la situación, bro. A ver, vamos a hacer juntos, tranquilo. Aumenta, profe. Voy a borrar este, ¿sí? Esto que estaba. Si fuera inelástica, ¿qué está pasando? Era 1 el precio, ¿verdad? Era 1 antes, aquí. Y ahora incrementa el precio a 3 con una curva inelástica. ¿Cuál es la inelástica? Aquellas en las cuales se produce una pequeña disminución o menos que proporcional disminución del nivel de los ingresos. Fíjense qué es lo que pasa. Él le sube en 2. A lo mejor como se trata de un museo, estimamos que igual la gente va a dejar, hay gente que va a dejar de venir, pero no va a ser tan grande el impacto porque nuestro nivel de visitante a lo mejor depende de los chicos de los colegios que vienen igual, de los chicos de las universidades que vienen igual porque tienen que venir, de los turistas y tipo Europa, de los turistas que igual van a ir todo el flujo de turistas a Francia, a los museos más grandes, a Italia, igual van a ir. A la Capilla Sixtina, igual vas a entrar, no preguntar el precio, igual entras al Vaticano cuando te vas a Italia y te pones el auricular ese que te pones delante de la... ¡qué pucha!, ¿verdad? Entonces, ¿le puedo subir el precio? A lo mejor hay gente que nos va a comprar menos, va a comprar un poco menos, pero fíjense cuál es la respuesta que tenemos. ¿Se fijan cuál es la respuesta? Pasa de 100 a ¿dónde? A 240. Exacto. Ese es en un caso. Entonces, yo veo que se incrementa mi nivel de ingreso. Y acá viene una lección. ¿Para qué aprendemos esto? La sensibilidad para conocer la respuesta. Juan, al final, amigos míos, ¿para qué hacemos esto? Porque necesitamos ver el impacto en el ingreso, en el bolsillo, lo que yo quiero saber, cómo me impacta. Yo necesito conocer mi producto, cómo responde, cómo se comporta mi consumidor, qué hace, dónde está. Yo necesito saber, no puedo tener una empresa, no puedo tener una industria si no sé a quién le voy a vender, cómo va a reaccionar, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis competidores, y cómo todo ese conjunto de variables me impacta en el ingreso total, que al final del día se llama, financieramente hablando, flujo de caja. Acá me conviene aumentar, porque ¿qué pasaría? Fíjense, hacer una que sea al revés ahora, una que sea muy inclinada, sea elástica. Cuando varía el ingreso total, ¿cómo varía cuando es elástica? Cuando la curva de demanda es elástica, una subida del precio provoca una disminución de la cantidad demandada, que es proporcionalmente mayor. Por tanto, el ingreso total aumenta. En este caso, una subida del precio de 4 a 5 provoca una disminución de la cantidad de 50 a 20, lo que hace que cambie nuestro nivel de 200 a ¿cuánto? A 100. Cuando está muy acostada la curva, estas son curvas que se dan a lo mejor cuando hay más sustitutos, ¿se acuerdan? Pero si este es mi mercado, si yo hago esto, si yo incremento inclusive de 4 a 5 nada más el precio, el nivel, por el tipo de curva, el nivel o la proporción, por así decir, la proporción de
la proporción de que yo dejo, la proporción que dejo de percibir, de recibir, es... Ay, caramba. No, pues... La proporción del impacto, fíjense, que era de 50 que estaba acá, es esta. ¿Ven? ¿Ven, jóvenes? Sí, profe. Pero ¿se entiende lo que quiero explicar? Esa es la proporción. Eso es lo que dejo, ¿ven? Ahí. Que me tiene un impacto significativo. No vale la pena. Es decir, tomo una decisión incorrecta pensando que si subo un poquito, el impacto va a ser positivo. Mi flujo de caja, mi ingreso va a cambiar cuando hago este tipo de estrategias con este tipo de productos. ¿Ven? Pasa de 200 a 100, baja a la mitad. Una pequeña modificación me impacta mucho. Imaginemos el museo. Si hay muchos museos que ofrecen servicios parecidos, que no es algo muy especial, a lo mejor el incremento, el hecho de que la gente sepa, como van siempre, como le decía a los chicos, la gente de los colegios, no, vamos al otro, es lo mismo, vamos. Puede tener un impacto tremendamente negativo. Si estoy ante una curva inelástica, un aumento del precio inclusive, ven, más que proporcional interesante, de 2 unidades monetarias sobre la base, me puede generar un incremento de mi nivel de recaudación bastante importante. Es decir, los aumentos de precios pueden tener en el flujo de caja un impacto positivo. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿cómo sabes qué tipo de curva de demanda tenés ya en la práctica? Por ejemplo, vos sos un empresario que quiere presentar un cierto producto. ¿Cómo sabes qué curva se adecua? Eso es lo que estamos hablando. Y voy un poco hacia arriba. ¿De qué depende? Depende básicamente de estas variables, del precio de los demás bienes, de un producto, por ejemplo, la hierba. La hierba a lo mejor es un poco fácil decir porque hay muchos sustitutos. El hecho de que haya muchos sustitutos ya me pone ante este problema. El precio de los bienes de I a J que hay ahí. Como la hierba no solamente se usa para consumirla como tereré, sino también compite o es utilizada o es producida para el mercado del consumo, compite con el té, compite con el café, porque se usa como cocido. Hay empresas como Abuelita, por ejemplo, que tienen. Entonces, en esos mercados, y fíjense en esta realidad, mi querido Juan, interesante la pregunta allí, depende de todas estas variables. Y uno va definiendo el producto y el mercado en el cual uno se desenvuelve en función a las preferencias, las expectativas que tienen los agentes económicos, el precio de los bienes relacionados, los bienes sustitutos, los gustos, las preferencias, todo eso que fuimos aprendiendo. La hierba podemos usar, por ejemplo, para 2 productos. Imagínate esto, Juan. Como hierba para consumir en tereré o mate, que es un mercado, y allí tenemos un mercado sumamente competitivo porque vamos a competir a lo mejor con Pajarito, con Indea, con Campesino. A mí me gusta mucho, por ejemplo, esa Campesino naranjada, que es la más rasca que hay, pero es dura, que te tiñe los dientes y todo, porque tiene sabor a hierba. Competimos con ese mundo, con ese conjunto de productos. A muchos de nosotros, supongo que a muchos de los que estamos en la clase les gusta, a otros les gustan los que son con menta, con esto, las firmes y eso. Las nenas toman eso de... No, los varones también, claro, ¿verdad? Pero esas que son así un poco más procesadas, que son mezclas ya de hierba con otro tipo de productos inclusive. Ese es un mercado que tiene muchos competidores, pero el mercado a lo mejor del desayuno, del servicio del desayuno, que compite con el café, con el yogur, que compite
con el té y con el cocido empaquetado, es un mercado totalmente diferente. Allí nuestra curva, por ejemplo, Juan, va a ser totalmente diferente. Si empezamos a levantar mucho el precio, olvídate, no le vendemos a nadie. La gente va a seguir haciendo su cocido quemado, como hacemos los varones. Ahora en casa yo suelo hacer cuando hacemos agua asadito en invierno, a los muchachos si quieren el cocido para la tarde, el quemado, así, ¿verdad? Como nuestros abuelos o los mayores le hacían así a las criaturas, ¿verdad? Entonces, seguimos haciendo así. Entonces, el producto tiene una curva en función a esto que vemos acá. Precio del bien, precio de los otros bienes, sean sustitutos, sean complementarios, el ingreso del individuo, el nivel de renta, aquello que decía Mariela, los gustos, las preferencias del individuo. Y existirán otros factores determinantes y particulares, las necesidades, por ejemplo. Imagínate, hablo contigo porque vos me tocaste el tema nomás, Juan, me dirijo a ti, pero va para todos, amigos míos. El mercado, por ejemplo, de las tecnologías en el cual ustedes los ingenieros están mucho. Yo puedo querer una laptop de ciertas características. Ustedes que van a ser industriales a lo mejor van a querer una laptop de mucha mayor capacidad de procesamiento porque quieren instalarle esos programas tipo MATLAB, diseño, de esto, de lo otro. Esos son factores adicionales y que ustedes me van a decir, no, pero este mercado, tiene un mejor servicio, tiene un mejor, o sea, tiene más años de garantía. Depende de una serie de factores, pero que deben ser analizados. Necesitamos analizar cuando vamos a salir, cuando hagan su tesis y solucionen un problema, parte de su análisis, de su trabajo, de la tesis, cuando ofrezcan una solución a un problema, tendrá que basarse en este conjunto de cuestiones. Un aspecto, por ejemplo, Juan, mi querido Juan, este punto de los demás factores. Alguien dijo, no recuerdo quién, no sé si fue Isaac o César Isaac, no sé, o fue Osvaldo, dijo, o Kevin, no recuerdo, discúlpenme, pero con buen título, y dijo, ¿y qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con los productos, con los insumos que se requieren para producir el bien? Al final del día, es cierto, estamos hablando del consumidor nosotros, pero para consumir también necesitamos tener a este individuo como esencial. Si tenemos asegurada la producción, y él va a tener un impacto en nuestros costos para cuando tengamos que fabricar algo, que es los bienes complementarios. Así que es una suma de elementos, lo importante y fundamental, tener presente que existen, no dejar de considerarlo y ecuacionar ese problema. Eso es lo que tenemos que hacer, ecuacionar el problema para definir lo mejor posible cuál de estos dibujos es en el cual nosotros estamos. Existen variables que nos inducen un poco a convencernos más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de sustitutos que puedan tener, como decíamos, los periodos de tiempo. Y acá un poco, voy a entrar en esto que está acá. Profe. Sí. Mientras estamos acá en la clase, salió una noticia que decía, que dice, Curupí presenta la primera yerba mate del mundo con agregado de vitamina C. Buenísimo. ¿Cómo afectaría eso a su elasticidad? Obviamente, a ver, dibujemos. ¿Cambiaría totalmente su curva o se desplazaría para arriba? Dibujemos ahora y vamos a hacer un supuesto. A ver, bueno, voy a hacer una hoja de esto. Dibujemos. Recuerdo que la fórmula dependía en uno de los factores uno de los factores en la fórmula era expectativa del público, parece. Expectativa del cliente. Y si vos ofreces lleva con vitaminas. Gustos y preferencias, que decía justamente. Sí. Y si vos ofreces una lleva con vitamina C, no sé, tipo, se parece mucho cuando se ofrece leche con distintos tipos de vitaminas, pero al final del día consigue siendo leche. ¿No? Claro. ¿Esta qué curva es? ¿Qué pasa? Profe, no sé tu dibujo, si es que estás dibujando, no sé de tu dibujo.
Tira, chores. Sí, yo cataco. Voy a compartir mi propia pantalla. Así ven lo que yo hago. A ver, ¿esta cuál de las curvas es? ¿La oferta o la demanda? ¿Qué curva para esa es? ¿De oferta? ¿Quién dijo? Yo, hola. Bien, José. Sí, es la oferta. Estaba dudando el reto a ese ahí. Esta es la de demanda. Muy bien. Entonces, si a los cerritas, ahí le dejo un obsequio. Está color cerro porteño. No, se le invita en la cosa. Así es que, pero le dejo un recuerdo. Ok. ¿Qué es lo que podríamos llegar a tener nosotros en este mercado? Decimos que tenemos una variante en lo que hace a las posibilidades a la paleta de opciones que tiene el consumidor. Yo le estoy dando una opción diferenciada. Estoy diciendo al consumidor, ahora que hay COVID, que en vez de tomar vitamina C, redoxón, puede tomar la mía porque el mío fundamentalmente genera esto. Yo lo que le estoy ayudando a ellos es a que se produzca básicamente un incremento en la paleta de ofertas. Él es una más de estas diferenciadas que tenemos. ¿Cuáles son las diferencias? Tener las fitness que usan, que se sepa, yo me acuerdo que hay una de solo 60, 90, no sé qué, ¿verdad? O 90, 60, no sé qué, después hay otra fitness, después hay otra que es Mentally Mode. Él está entrando en ese mercado. Él entra en el mundo de no la hierba propia, dura, así, hierba como decíamos, es la que nos gusta. Él está entrando en este segmento que es de las hierbas diferenciadas, del producto diferenciado, intentando hacer qué cosa, captar una porción del mercado de las demás. Él lo que busca es cómo son realmente las curvas, cómo es una curva de mercado. A ver. Una curva de mercado que es la suma de las demandas. Una curva de mercado es la suma de las demandas. Vale decir, la suma de las ofertas, en este caso el producto A, más el producto B, más el producto C, son las que se están dando, ¿cierto? Estos son los productos que hoy están en el mercado, ¿cierto? Hoy viene y se suma otro producto a ese mundo. Se está sumando otro producto. Si yo sumo estas que ya están y le agrego otro producto, lo que estaría teniendo como consecuencia es un desplazamiento en esa proporción porque sube la cantidad de productos diferenciados. ¿Está? ¿Se entiende? Hay más ofertas. ¿Sí? ¿Hola? Se entiende, profe. Hay más oferta. Hoy hay una más dentro del mercado. Muy bien. Sí, en principio, mayores cantidades tienen que ser vendidas siempre a menores precios, ¿verdad? En síntesis, él lo que puede hacer ahora o lo que va a intentar hacer es competir con el resto y tratar de ofrecer un producto diferenciado y probablemente va a tratar de darle un precio igual o un poco menor para desplazar a su competencia. Dar un producto, él lo que no puede es salirse demasiado del diferenciado porque igual no va a colocar el producto. Él va a estar en el diferenciado. Es lo que podríamos hacer nosotros si somos dueños de la empresa.
Salimos con algo diferenciado, pero igual tenemos que hacer que el cliente compre. No le podemos vender la hierba a 15.000. Todas se venden a 10.000 o a 12.000. Podemos irnos a 11.000, podemos irnos a 10.500 o podemos decirle al mismo precio te doy mejor calidad. Y eso estimo o considero que podría desplazar al resto, porque yo lo que estoy es sumando más oferta y mayores cantidades. Cuando hay una demanda constante, lo usual es que se venda a un menor precio. Si por alguna razón encuentran ellos, en base a lo que se llaman los estudios de mercado, que hay un nicho insatisfecho, que puede ser explotado, eso tiene otra conducta. Cuando entramos a un producto hacia algo muy especial, como, y a lo mejor puede ser esto, ¿verdad? Que puede ser el hecho de que cuando tomes tereré consumas vitamina C también. Que si bien es cierto no existe, me parece, no sé si sacan algún estudio que diga que la vitamina C que la consumimos a través de esto tiene realmente un impacto real o es lo suficientemente bueno para que sustituya el reducción de 1 gramo, de 2 gramos en los adultos. Pero en general, en ese mundo de las diferenciadas, lo que él hace es sumar oferta. Teníamos este mercado, él viene con un producto más, la suma hace que naturalmente haya una mayor cantidad disponible, mayores cantidades normalmente se venderán a menores precios. Él lo que no puede hacer, no va a poder hacer es pasar el precio promedio del mercado. Eso no va a poder hacer porque no va a vender. Tendría que estar en ese rango que está ahí. Ese es el rango. Ciertamente, como va a competir con otros, tiene que buscar desplazarle a estos otros que están hoy acá en este equilibrio, tiene que desplazarle hacia su grupo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Seguimos un poco con esta cuestión que estábamos tratando de ilustrar un poco estos determinantes. Y podemos decir que existen unos factores que condicionan la existencia de la elasticidad y condicionan las respuestas. Una es la naturaleza de las necesidades de los bienes. En la primera clase, creo que cuando hablábamos jóvenes, uno de ustedes hablaba de los tipos de necesidades. Me decía, sí, pero son los tipos de necesidades, los de primera necesidad. No recuerdo quién fue el que me ayudó con eso. Hay toda una pirámide de necesidades que hay un señor que se llama Maslow, que crea y desarrolla y habla de este concepto de las elasticidades, de las necesidades, disculpen, y de acuerdo al tipo de necesidad que exista o que va a satisfacer un bien, las elasticidades o las respuestas de los cambios en los precios también son diferentes. Por ejemplo, si se trata de un bien de primera necesidad, es de esperar que la elasticidad sea reducida. Un bien de primera necesidad, un bien de mucho valor para el individuo, está entre las de alimentos. Si la elasticidad de este tipo de bienes es baja, quiere decir que los aumentos, vamos a un ejemplo, en la canasta del súper, uno de los productos que usualmente consume el paraguayo, ¿cuál es? Uno de los que más consume habitualmente, en la mayoría. Pan. Después, carne. Leche. Por ejemplo, cuando se dan cambios de estos tipos de productos, son así muy consumidos, y la carne en particular a paraguayos le gusta mucho, ¿verdad? Las criaturas, ustedes cuando eran chicos igual que yo, le decíamos a mamá, no, pues, no hay carne, no hay comida, ¿verdad? Entonces, a mi hijo me hacen lo mismo hoy que soy más viejo, ¿verdad? Cuando se produce un cambio en estos precios, se reduce la cantidad, claro, se reduce, pero la respuesta no es ese cambio así, ¡guau!, cambia y cae, porque igual existe la necesidad de consumir el producto. Lo mismo, un tema muy triste, los medicamentos. Conforme se incrementa el precio de los medicamentos, la gente debe consumirlo igual, pasa a un genérico, pasa a opciones, pero la cantidad consumida, igual, uno tiene que hacerlo, ¿no? Entonces,
Cuando son de primera necesidad, normalmente tienen esta conducta, pues difícilmente se pueden dejar de consumir, por lo tanto la variación en la cantidad demandada ante los cambios de precios son más pequeños, okay, lo lógico, ¿verdad? Disponibilidad del bien para sustituir los bienes en cuestión. Cuando hay muchos sustitutos, el café, la mayonesa, cuando van a Super la góndola llena, las gaseosas, una, otra, cuando están en un mismo segmento que compitan, en el mismo segmento, no en segmentos diferentes. Cuanto más sustituto hay, más acostadas normalmente son las curvas, más elásticas, es decir, pequeños cambios dan respuestas importantes en las cantidades. Por otro lado, la cantidad de renta que se gasta, ¿vale? Dicho en otros términos, cuando es mucha la plata de mi dinero, la plata de mi salario que yo invierto en un producto determinado para mi consumo, de mi presupuesto mensual o semanal, es más elástica, es más acostada. Quiere decir que cuando gasto mucho en un producto, los que son, algunos de ustedes que, no sé si alguno ya tiene hijos, ¿verdad? Lo normal, cuando tenemos hijos chicos, gastamos mucho en pañales, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Entonces, vemos, y se gasta bastante, entonces vemos que en el súper hay una oferta de pañales, y bueno, compadre, esta es la nuestra. Y vemos 2 por el precio de 1. Entonces, normalmente, cuando una parte importante de nuestro presupuesto gastamos en eso, pues somos más proclives a buscar con menores precios consumir esa marca, esa cantidad, ese producto con relación a otro. Es decir, es una estrategia de negocio que nos puede funcionar. Periodo de tiempo considerado. El periodo de tiempo es interesante. El periodo de tiempo considerado dice cuanto más largos son los periodos de tiempo, las curvas se vuelven más elásticas, más acostadas. Y eso tiene una explicación por detrás que se llama sendas de consumo. Las sendas de consumo o el diagrama o el dibujo de consumo de los individuos, acuérdense de esto, cuando estén en la empresa donde van a trabajar, cuando un grupo, ahora los paraguayos, en su mayoría, mucha gente sufrió una merma en sus ingresos. Pero más allá de que muchos sufrieron merma en sus ingresos, la mayoría, en general, la mayoría de los casos trató de seguir consumiendo lo mismo que consumía antes. A lo mejor les es más difícil a un individuo al principio dejar de consumir, por ejemplo, carne todos los días, que conforme transcurre el tiempo dicen, mira, había sido, che, qué rico la carne de pollo, boludo, qué rica la carne de soja, había sido las tartas de verduras, son re sanas y encima te hacen mejorar la salud. No, pero en serio, parece un chiste, ¿verdad? Pero así funciona y encima es más económico. Muy cierto. Pero las sendas de consumo a lo largo del tiempo se vuelven más suaves, son más rígidas al inicio. Entonces, uno cuando le cambia el precio a algo, al principio no se resiste, pero conforme pasa el tiempo, ese consumo, esa senda se va ajustando. Entonces, en general, conforme pasa el tiempo, imaginen este escenario, vendemos carne nosotros, los frigoríficos, sube el precio, sube. Primero va a ser difícil, no nos va a golpear tanto. Pasa el tiempo, les aseguro que cada vez que cambie nuestro precio, un grupo más grande va a dejar de consumir carne y va a pasar al chancho, que se consume a nivel mundial, la carne más consumida, va a consumir pollo y va a consumir otras alternativas. Pero las respuestas ya van a ser más grandes inclusive. Lo que significa, Juan, a la pregunta que me hacías hoy, ¿qué es lo que define, profe, esto? Define un montón de variables, un montón de circunstancias, como inclusive estas que estamos considerando y que se suman a las que ya habíamos estado discutiendo para definir el precio de un producto. Es un tema más académico, así para compartir, que encontré en un libro que me gustó de un colombiano que hace un poco un análisis de microeconomía y la elasticidad. Él contaba y expresaba un poco básicamente cómo
cuando la porción de renta, de acuerdo al tipo de porción de renta gastada, un poco la explicación de esto que veíamos arriba, ¿verdad? La porción de renta gastada en un determinado producto es mayor, las respuestas cómo cambian. Decía, conforme el ingreso promedio de un país aumenta y la proporción del ingreso que se gasta en alimentos disminuye. Dicho en otros términos, cuanto más ganamos, cuanto más dinero vamos ganando, nuestras sociedades tienen mayores niveles de renta, como ya ve satisfechas sus necesidades primarias como la de alimentación, vestido, empieza a incurrir en otros gastos, inclusive significativamente a lo mejor más importantes. Y el gasto en el súper pues pasa a ser importante, pero no es el gasto más alto, a lo mejor el mantenimiento de la casa, que es muy grande, los vehículos, los seguros que se van comprando, porque tenemos varios autos, se vuelven inclusive gastos más altos. Entonces, en esta figura van a poder notar cómo de la elasticidad precio de los alimentos que están en estas barras verdes es mayor en los países más pobres, lastimosamente. Cuanto más grande es la porción de ingresos que se gasta en alimentos, mayor es la elasticidad precio naturalmente de esos alimentos. Como ejemplo da el caso de Tanzania, que tiene una nación donde el ingreso promedio equivale al 3.3% del ingreso en Estados Unidos y donde el 62%, fíjense, básicamente del ingreso se gasta en alimentos, la elasticidad precio de la demanda de ellos pues es 0.77, básicamente bastante inelástica, es decir, un cambio en los precios hace que la gente pues migre a comprar más de ese precio, porque percibe el mayor valor, percibe como una gran ventaja. En contraste en Estados Unidos, donde se gasta solo el 12% del paquete de su ingreso en alimentos, la elasticidad pues es mucho más baja. Resulta ser mucho más baja, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos todo este conjunto de juegos, de análisis? Y hacemos por una cuestión bien importante. Necesitamos conocer cuál es el impacto de los cambios de la variable demanda en lo que hace a la cantidad demandada. Bueno, acá entramos un poco en otro tema. Dice un tema paralelo a esto que es bastante interesante. Imaginen una curva. Voy a esta lámina que es un poco más ilustrativa del caso. Si bien es cierto, uno podría pensar que en una línea recta, en este tipo de rectas, la pendiente, la inclinación, como pareciera acá, como acá hay una pendiente de 45, hay una relación. No se cambió tu lámina, profe. Estoy compartiendo entonces mi pantalla. Estoy compartiendo otra vez Voy a volver a compartir mi pantalla. Pero está funcionando, bro. ¿Ahí? ¿Se ve? Se ve, bro. Ok. Si vemos ahí, lo que podemos notar, imagínense lo siguiente, que aunque parezca una línea de 40, un ángulo de 45, que cualquier cambio en las proporciones, o sea, cualquier cambio de una cantidad, de un precio a otro, genera un cambio en las cantidades, uno tendería a pensar que a lo largo de toda esta curva tendríamos una misma elasticidad. No es así. No es así, y esto tiene una explicación. Acuérdense que cuando hablamos de elasticidad, no hablamos de sinónimo de pendiente, no es igual a la pendiente. Esta no es que es una constante a lo largo de toda la curva. La pendiente de la curva es la altura dividida por la base, que en este caso es el cociente entre la variación del precio y la variación de la cantidad. En este caso, la pendiente de la curva de demanda es constante porque cada subida del precio en uno provoca una misma disminución, aun cuando la pendiente de la curva de demanda sea constante. La razón por la cual no es igual se halla en el hecho de que la elasticidad es el cociente de las variaciones porcentuales de las dos variables.
no es el análisis de la pendiente, es decir, una pendiente, o sea, una curva puede tener al inicio a lo mejor una elasticidad menor que 1, puede ser inelástica, puede llegar a ser unitaria en un punto determinado y puede ser elástica a lo largo de otro segmento como consecuencia de la respuesta que tengan proporcionalmente los consumidores a esto. Gráficamente esto lo podemos ver de esta manera. Y este es el impacto que pueden notar el impacto de cómo va cambiando inclusive a nivel de ingreso en lo que hace al cambio de las cantidades demandadas por parte de los individuos de un producto determinado. A nivel elástico, cuando cambia, lo que se da es el incremento en el nivel de renta, llegando a un punto máximo de este punto donde la elasticidad se vuelve unitaria y empieza a bajar cuando se vuelve, disculpen por favor, cuando es elástica la respuesta, en este caso se ve que se da un incremento en el nivel de ingreso total, llega a un punto máximo a partir del cual el ingreso total tiende a disminuir en lo que hace a esta variación que se puede ver. Fíjense, en esta curva va, el ingreso llega a un punto y después vuelve a bajar inclusive. En la vida práctica, ¿cómo hacemos este análisis cuando se trata de determinar la respuesta? Lo que se hace es, se toma y se utiliza la elasticidad básicamente entre dos puntos, una suerte de elasticidad arco, y una herramienta que se usa es la herramienta del punto medio. A ver, la elasticidad, lo que nosotros tenemos que determinar es la respuesta de nuestros consumidores cuando cambia el precio de este punto a este punto. Entonces, como les estaba mostrando, de acuerdo al lugar en donde estén, podríamos tener respuestas diferentes en algunos casos, menos que proporcionales, en otros casos unitarias, en otras más que proporcionales. Lo que se hace es, se utiliza la herramienta o la técnica del punto medio, que es tomar un segmento aquí, entre dos puntos, no quiero decir un segmento de recta porque acá hay una curva, ¿verdad? Pero un segmento entre estos dos puntos y se establece un punto promedio. Para eso pueden usar esta ecuación para poder determinar la elasticidad promedio, independientemente de que tomen este punto o este punto como inicial, porque dependiendo a cuál tomen como P1, Q1 o Q2 y P2, le va a dar o les puede llegar a dar dos niveles de elasticidad. Entonces, para evitar esto y para medir la elasticidad en este segmento de recta aquí o en este arco, lo que se hace es se utiliza el promedio del arco, que es básicamente tomar esta ecuación que tienen acá, que es muy sencillita, que es Q2 menos cantidad 1 menos cantidad 2. Fíjense en este ejemplo que está acá. En el Drive van a encontrar inclusive un Excel donde yo les resuelvo esto para que puedan tener, y vamos a hacer más ejercicios con Iván también de esto, ¿verdad? Entonces pueden encontrar que en este segmento, en esta relación imaginaria de precios y cantidades, nuestra curva nuestra elasticidad, mejor dicho, tiene un nivel de menos 1, lo que hace que sea inelástica. Muy bien. Hablemos ahora de otro concepto que se llama elasticidad cruzada de demanda. ¿Qué tal estamos, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Continuamos? Sí, ¿Quieren hacer un alto de 10 minutos, 5 minutitos? ¿Volvemos? Porque son las 8. A mí no me molestaría comer una milanesita ahora realmente. Osvaldo. Bueno, lo que podemos hacer es tratar de, o hacemos continuado e intentamos cerrar esto para las 8:30 y así les libero 8:30. Pues les dije que íbamos a hacer a las 8 realmente, pero no llego.
Y dejamos la clase dejamos la parte de contrataciones para el jueves que viene, ¿les parece? Yo no tengo ningún problema. Vos tenés que, No, profe, en mi opinión, desarrollar como a vos te parece mejor la clase. No, yo te agradezco. Yo lo que no quiero es que él descanse. La idea es que sea bueno, que sea agradable, que podamos aprender y sumar conocimiento, experiencia y por eso. Está bien. Y no agotador también, ¿verdad? Bueno, son 4 horas básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, sigo entonces, ¿está? Sí, se ve la pantalla, elasticidad cruzada. La esencia de las elasticidades cruzadas, ¿saben cuál es? Lo que hace es medir y tratar de explicar cuál es la relación que existe entre dos bienes. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre las mantequillas y las margarinas? Pues son sustitutos. No son obviamente sustitutos exactos. Cuando hablamos de manteca, hay muchas marcas que compiten entre sí. Pero igual, imaginen este escenario que tienen aquí. Voy a ampliar esto como solemos hacer para ver mejor nuestro dibujo. ¿Qué pasa si el precio de la mantequilla sube de este punto a este punto? Se va a contraer, obviamente, la cantidad que las personas quieran o puedan colocar. Va a tener que venir a este punto la oferta, porque la demanda no cambió. Pero, consecuentemente, el precio, eso puede generar un desplazamiento en la curva de demanda de los consumidores de margarina, ya que los precios en ese mercado pues son naturalmente, la margarina tiene un precio más bajo que la manteca, entonces eso puede generar un incremento de la demanda de ese producto. Una presión en la demanda generalmente genera una mayor venta a un precio un poco mayor. Eso es lo que usualmente, esa presión que existe, pero lo que se da es, imagínense, un desplazamiento de este mercado a otro mercado. Ese análisis se hace a través de la llamada elasticidad cruzada, para lo cual se usa esta fórmula que mide la relación que existe entre las cantidades modificadas de consumo y los cambios en los precios de otros bienes y obviamente el efecto que da en el siguiente producto. De la misma forma, el caso de los bienes complementarios, imaginen que estamos en el mercado de las impresoras. Un incremento en el consumo, un incremento en el precio de las impresoras, un incremento en el precio de las impresoras podría generar, un incremento en el precio de las impresoras podría generar una disminución de ¿qué cosa? De la cantidad demandada de cartuchos de esa impresora. Al contraerse la cantidad adquirida o comercializada como consecuencia de un incremento en el precio, naturalmente que la cantidad de cartuchos de impresora que se comercializa de ese producto también va a verse afectada. Esos son bienes complementarios. Igual el caso de los vehículos, cuando sube el precio de la nafta, pues normalmente la gente dice, no, déjate de macana, prefiero comprar autos o vehículos de tipo diésel. Hoy, si bien es cierto, ese mercado ya no tiene una gran diferencia porque el diésel casi tiene un precio pues parecido al de la nafta, ¿verdad? El diésel de los vehículos más nuevos es bastante parecido. Pero la elasticidad cruzada hace y permite medir, caballeros, señoras, la implicancia, el impacto de este producto en
que se llama bien complementario. Entonces, ¿cuántos son los bienes que conocemos? Existen los bienes sustitutos y existen los bienes complementarios. La elasticidad arco de los productos o de la elasticidad arco es la que permite determinar si los productos son complementarios o son sustitutos. La manera es aplicando esta fórmula y se da básicamente cuando se permite ver esta relación a partir del signo que se obtenga con la aplicación de la fórmula. Son sustitutos cuando el resultado de la ecuación es positiva y son complementarios cuando el resultado de la ecuación da un signo negativo como consecuencia de la aplicación de la combinación de cambios en uno y otro mercado. Otra variable muy importante que debemos analizar y que nos permite el análisis de las elasticidades es cómo los consumidores pues determinan su nivel de consumo de determinados bienes con relación a sus cambios en los niveles de renta de los productos. Este es el caso, por ejemplo, que nos permite a nosotros determinar con precisión cuáles son bienes llamados de lujo, cuáles son de primera necesidad y cuáles son bienes inferiores. El análisis del cambio en el porcentaje de renta y el impacto que tiene este cambio en los mercados, en los productos, nos permite ver la elasticidad renta de los productos y a partir de este cálculo se definen los tipos de productos. Empiezo con este producto que es el llamado bien, los llamados bienes inferiores. ¿Cuáles son los bienes inferiores? ¿O a qué se llama bienes inferiores? Imaginen que tenemos un punto medio de ingreso de los individuos. Digamos que 3 millones de guaraníes del sueldo mínimo, que sea un punto de corte del promedio de ingreso de una sociedad. ¿Cuáles son los bienes inferiores? Los bienes inferiores son aquellos que conforme crece, fíjense, el nivel de renta del individuo, va creciendo la cantidad que consume el mismo. Pero llega un punto a partir del cual, aún incrementándose el nivel de renta de los consumidores, la cantidad consumida de ese bien no cambia, no se incrementa. A ver, ¿se acuerdan del vino uvita? ¿Quién sabe, conoce el producto vino uvita? Sí o sí, profe. Claro, claro. De primera mano. Ese producto tan noble, ¿verdad? Conforme crece el nivel de renta de las personas, pues se va consumiendo más. Pero llega un momento en el devenir del individuo cuando su nivel de renta se incrementa, en donde dice, no importa que yo pues gane más, ya no voy a consumir más de ese producto. Lo que voy a hacer es voy a empezar a consumir otro tipo de productos. Perdón, dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Tu audio se fue, profe. Tu micrófono se apagó. Ah, ok, yo apagué sin querer, disculpe, ya está. Ahí ya activé de vuelta y también mi auto. Entonces, mi audio. Entonces, esos son los bienes denominados inferiores, amigos míos. Aquellos que sube su nivel de renta y sube su consumo. Llega a un punto a partir del cual empieza a caer. Los bienes de primera necesidad son aquellos que, incrementándose el nivel de renta, también se incrementa su consumo. A lo mejor al inicio más que proporcionalmente o proporcionalmente, hasta que llegan a un punto donde empieza a decrecer también su consumo, que es normal. ¿Se acuerdan ese esquema que les mostraba de cómo los americanos, como tienen un nivel alto ya de ingresos, pueden desplazarse a otro tipo de necesidades? Entonces,
cambian a lo mejor a otro tipo denominados bienes de lujo y a partir de ese punto empiezan a consumir con mayor asiduidad o con mayor cantidad o énfasis los llamados bienes de lujo a partir de un cierto nivel de renta. Entonces, de esta forma, la elasticidad renta de los productos o de los bienes, pero la elasticidad renta nos permite ver a nosotros y distinguir distintos tipos de bienes. Lo que quiero es que tengan presente que existen bienes entonces llamados inferiores, que son aquellos que se consumen más al inicio, llegan a un punto de renta y cambian los consumos, empiezan a decrecer. Los de primera necesidad o normales tienden a usualmente crecer en su consumo al inicio, más que proporcionalmente, inclusive cuando gano más, pues consumo un poco más, pero esto no es indefinido, llegan a un punto a partir del cual empieza a mermar también su consumo y como veíamos en el otro escenario, a lo mejor desplazamos nuestro consumo a nuestros niveles de renta hacia otros productos generando un efecto renta. ¿Cómo se genera ese efecto? Que, por ejemplo, por más que yo le haga un nivel de descuento importante al precio de la leche, ustedes ya no van a consumir más leche, porque ya está suficientemente satisfecho este consumo. Lo que hacen es decir, mira, me sobra la plata, me voy en el súper y voy a comprarme aquella, voy a llevar el chocolate a las criaturas. Y empiezo a consumir otro tipo de productos y se genera un efecto renta. Con un mismo nivel de ingreso que tengo, un mismo nivel de presupuesto asignado, ese nivel de descuento que tengo, como ya no consumo más de esto, destino a otro consumo que lo hago en forma excepcional, por ejemplo. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, profesor. Perfecto. ¿Y por qué tengo que saber qué vine esto yo? Yo tengo que saber porque tengo que saber cómo se produce, cómo se relaciona conmigo mi cliente. Se relaciona cuando gana menos, se relaciona cuando le sobra, se relaciona porque él gana mucho y no tiene mucha preocupación con el precio. Yo tengo que conocerle a mi cliente porque tengo que conocer el producto que yo vendo. ¿Está? Un interesante ejemplo, ¿saben cuál es? El que se daba antes del COVID, que duele mucho hablar de esto porque antes del COVID, amigos míos, cómo se desarrollaba el sector del ocio, ¿se acuerdan? Hay un montón de gente que abrió restaurantes, lomitería, pero caramba, tanta gente que apuntaba a tener un negocio, un ingreso adicional y tanta gente perdió mucho. La industria del ocio cayó muchísimo, haciendo que ese grupo de personas con este tipo de escenario pues tenga que migrar a otro tipo de actividades, por más que sean muy buenos en la actividad que desarrollen, ¿verdad? Ok. Ahí hablamos un poco recién justamente de las restricciones presupuestarias. ¿Se acuerdan del concepto de la frontera de posibilidades de producción? Imagínense que tenemos dos productos que se puedan consumir por unidad de tiempo, el producto A, y puede consumirse una cantidad 1 y una cantidad 2 o 3 de esto, de acuerdo a cómo esté en el eje. Esta es mi restricción presupuestaria, mi restricción de cantidad, que es mi frontera de posibilidades. Conforme mejoren mis posibilidades de consumir mayores cantidades, pues yo me siento, voy a ver satisfecha una mayor cantidad voy a ver satisfecha de una mejor forma, manera, mi deseo. Estas son las distintas restricciones presupuestarias o de cantidades. Y a esto ¿se acuerdan que hablamos de las sendas de consumo? Les estaba explicando un poco hoy. Las sendas de consumo son estas que reflejan el deseo, la voluntad que tienen las personas de adquirir determinados productos, determinados bienes y servicios. Y a esto se le llama curva de indiferencia, se le llama a esto. ¿Cuál es la curva de indiferencia que me pertenece a mí? Una de estas, algunas serán. Algunas para personas que tienen restricciones presupuestarias o restricciones de ingresos menores
sus sendas de consumo estarán acá y su punto óptimo estará en aquel que hacen, en aquel punto en donde se da la tangencia entre lo que yo deseo satisfacer, puedo satisfacer y la restricción presupuestaria y la restricción de estos bienes. Distintos niveles para distintos niveles de posibilidades. Si yo llegase a unir estos puntos, a esto se le denomina curva de ingreso-consumo, que es de donde deriva la curva de demanda de productos. Imagínense los distintos niveles de consumo de individuos, de cualquiera de estos que va pudiendo satisfacer sus deseos a través de estas restricciones presupuestarias. La unión de esto me genera en suma la curva de demanda de un determinado producto, que es lo que se podrá ver aquí, que refleja un poco la forma de la curva que puede llegar a tener este producto, por así decirlo. Bueno, la relación, los consumidores o potenciales, a partir de esta curva, precio-producto, se deriva básicamente la curva de demanda de los consumidores. Aquí está un poco una explicación de cuál es el efecto de estas curvas en las relaciones de los bienes. Para los bienes normales se consumirán usualmente mayores cantidades de un bien cuando el ingreso aumenta. ¿Cómo se produce un poco esto? Imaginen este escenario que tienen aquí. Si acá no estamos hablando de precios, estamos hablando de cantidades. Si por alguna razón, fíjense, si M es la cantidad de dinero que puedo tener yo y P es el precio, si se produce una disminución en el precio de un determinado producto, pues se puede producir esto que está aquí, que es el incremento en la posibilidad de consumir mayor cantidad, en este caso, de este producto reflejado en esta línea horizontal. En algunos casos podrá darse un cambio, como se acuerdan, les decía en el ejemplo de hoy, conforme cambia a lo mejor un precio, cambia el precio de la leche, si ya se ha consumido o de estos países de primer mundo en donde ya ven satisfechos estos productos, disminuciones de estos precios pueden provocar no incremento a lo mejor en estos precios, en estos productos, sino incremento, imagínense, en otros productos y desplazamientos paralelos de la curva, que es lo que se da cuando se da un cambio o un efecto de ingreso o renta que genera una capacidad de consumir mayores cantidades de un mismo producto y de otro producto como consecuencia de una disminución de un producto determinado. Son los dos efectos que se producen cuando se dan los cambios de precio, los llamados efectos sustitución, que es cuando uno supone que puede sustituir ese producto por otro porque lo percibe de una manera a lo mejor más costosa, sustituye por otro producto, o un efecto renta cuando se genera la percepción o se generan en términos reales como consecuencia de una disminución en un precio de un producto determinado, una capacidad de comprar más de ese producto, otros productos inclusive. Y hablemos un poco ahora de la curva o del escenario de la oferta. La oferta, amigos míos, también puede ser medida en cuanto a su sensibilidad. La sensibilidad de la oferta se puede medir a través de la elasticidad de la oferta. Y así como existía una curva perfectamente elástica en la dimensión de la demanda, existe una perfectamente elástica en la dimensión de la oferta, en donde un cambio en el precio pues no genera un cambio en las cantidades ofertadas. Una curva con una elasticidad menor que 1, que es la inelástica, en donde un cambio de precio en el orden de un 22%, como en este ejemplo que ven acá, genera o provoca una disminución del 10% nada más en las cantidades ofrecidas y en el deseo, en el interés o en la voluntad de los oferentes
de ofrecer mayores cantidades. Ya esto después dependerá en el mercado de cómo se dé, ¿verdad? La elasticidad unitaria, en la cual produce proporciones iguales. Fíjense que un incremento del 22%, una disminución del 22% produce un incremento o disminución del mismo orden en lo que respecta al siguiente, en lo que respecta a las cantidades. De la misma forma, en lo que hace al precio, un cambio de 22% cuando se trata de una curva de oferta elástica provoca un cambio más que proporcional en la cantidad ofertada cuando hablamos en este caso de las ofertas elásticas. La oferta perfectamente elástica es aquella que a cualquier nivel de precio no genera ningún tipo de modificación en las cantidades que pueden ser ofrecidas en los mercados. Y un poco aquí creo lo importante es hablar de un tema muy especial que tiene que ver con la oferta y con los tiempos, que está un poco aquí. Cuando hablamos de oferta, jóvenes, de lo que tenemos que hablar es de la capacidad que tenga la oferta de responder a los cambios en la demanda. Imaginen que un cambio en la demanda que se da como consecuencia de desplazar esta curva que está aquí hasta este punto en un plazo muy breve. ¿Qué tipo de respuesta va a dar en la oferta? Pues va a dar una respuesta nula, porque no existe capacidad. Si hoy deciden consumirse por alguna razón mayores cantidades de copas, hoy queremos copas, hoy necesitamos las copas, hoy queremos, se incrementa la demanda de manera sustancial. No existe forma de atender esta demanda más que con el stock disponible, lo que va a provocar que mayores deseos de los compradores por adquirir estos productos se venderán a lo mejor en mismas cantidades, pero a mayores precios por la puja que se va a generar por parte de los demandantes. Si esta demanda se mantiene en el tiempo, lo que sucede es que esta oferta, fíjense, cambia un poco y se va inclinando porque la oferta tiene un poco de tiempo para responder a esta demanda y se venderán mayores cantidades ofrecidas, pero ya se van a vender mayores cantidades a precios un poco más bajos. Si la demanda subsiste en el tiempo, naturalmente que existirá interés y deseo de los empresarios por atender esa demanda insatisfecha, y esta mayor oferta dentro del mercado terminará por volver al punto original de equilibrio del precio y se venderán mayores cantidades, pero al precio en donde originalmente empezó este ciclo de cambios que se origina un poco por la presión de la demanda para consumir un determinado producto en un momento y por alguna razón determinada. ¿Por qué hacemos todo esto? En definitiva, ¿por qué hacemos? Por el flujo de caja. Necesitamos determinar con claridad en toda empresa cuál es el impacto en el ingreso total. Dicho en términos técnicos, cuál va a ser mi impacto en esto que se llama ingreso total y en mi flujo de ingreso de dinero, el cual en muchos casos va a ser menos que proporcional, más que proporcional, igual a 1, en donde vemos que llegamos a un punto máximo de ingreso total y donde a partir de este ingreso a lo mejor terminará disminuyendo inclusive. Pero la esencia de este análisis de sensibilidad está en conocer cómo se comporta el demandante en distintos mercados a lo largo de un tiempo y como consecuencia de sus competidores, como consecuencia de los precios, los gustos, las preferencias, es decir, la sensibilidad que multiplicado por el precio me va a dar el flujo de ingresos. Y por otro lado, en lo que hace a la sensibilidad de la oferta, poder ver aquí cuál va a ser el comportamiento de la empresa cuando
sufra el impacto o sufra el incremento en la demanda de un producto determinado. Al inicio usualmente lo que va a darse es un ajuste por el lado de los precios. Conforme crecerán las cantidades que se ofrezcan, mayores cantidades en el mercado normalmente se venden a menores precios. Sin embargo, sí a un precio por encima del equilibrio original, y conforme se incrementa el tiempo o transcurre el tiempo, se ajustará la cantidad ofrecida a una cantidad ya mucho mayor y que atenderá toda esa demanda que surgió en un momento determinado. Mayores cantidades, como decíamos, se venden a menores precios siempre, y a lo mejor volverá inclusive el mercado a un punto de equilibrio. Eso es lo que nos muestra la elasticidad de la oferta. El impacto que va a tener un poco los cambios en la demanda dentro de los mercados, dentro del mercado en la dimensión de la oferta. Y un último tema no menos importante y no menos interesante, que es la aplicación de los precios mínimos y los precios máximos. Voy a borrar esto para hacerlo juntos y lo hacemos pensado como hacemos siempre. A ver, ¿qué es un precio mínimo? ¿Quién se anima a conceptualizarme? Antes de cerrarnos, ¿quién se anima? ¿Qué es un precio mínimo, jóvenes? Che, acá somos 12 nada más. No es el mínimo precio que te da por lo menos alguito de ganancia, profe. O sea, que no te va a generar pérdida a tu producto. Muy bien. Te ayuda un poco, Juan. El precio mínimo, en esencia, es un precio que siempre va a estar por encima del precio de equilibrio. Imagínate el precio, por ejemplo, del algodón. ¿Te acuerdas antes se llegó a fijaciones de precios y decía el Estado, che, miren, el precio mínimo que se le va a pagar por cada kilo, tonelada, va a ser $4, porque si se dejara libre, el precio probablemente bajaría a 3, y como bien dijiste, no compensaría y se perdería todo eso, y tendría un impacto importante dentro de los mercados en lo que hace al productor. Es decir, el precio mínimo, ¿a quién le protege? Al productor. Es un precio artificial que usualmente va a generar que haya un exceso de oferta. Va a haber gente que a ese precio quiera comprar, pero a ese precio no van a querer pagar. Para que se pueda vender realmente ese excedente, se va a tener que vender, se le va a tener que pagar al productor a ese precio, pero se va a tener que venderle al consumidor a un precio diferenciado, y es donde aparece un poco esos precios mínimos que normalmente tienden a desdibujar los mercados, y bueno, en algunos casos tienen que existir porque el impacto socioeconómico es mayor, pero uno asume que esta parte que está aquí es básicamente el impacto que lo vamos a tener que soportar todos desde el punto de vista económico. ¿Y cuál es el precio máximo? El precio que protege ¿a quién? Protege al consumidor. Entonces le decimos, el precio máximo, el precio máximo, hermano, es $2, no $3, por favor. Entonces eso va a haber mucha gente que quiera comprar, pero a ese precio mucha gente no querrá vender ese servicio. Habrá que compensarle al que quiera vender al oferente, que es lo que sucede en esos mercados de precios máximos, y le terminamos subsidiando, por ejemplo, a los transportistas, que le damos ventajas desde el punto de vista tributario, se le otorga unos subsidios en dinero, en tanto y en cuanto cumplan con IPS, cumplan con algunos requerimientos que se le exigen a los mismos, y se le dice, bueno, usted cumple con esto, caballero, y se le otorgará este beneficio para que usted pueda mantener el precio en ese orden o en ese rango que le establecemos. Y bueno, caballeros, cerramos nuestro capítulo de utilidad el día de hoy, y ya estamos 11 nada más. Qué pena. Bueno, me voy a despedir de ustedes, jóvenes. Gracias por estar conmigo hasta el final. Voy a dejar de grabar. La semana que viene